El último domingo que compartí la palabra, iniciamos la segunda carta de Juan y tocamos los primeros 6 versículos de esta hermosa carta y les dije que teníamos que tocar dos verdades o dos principios que nos enseña esos 6 primeros versículos. Hemos visto acerca de la verdad, ¿no? Y el título que les daba es Cuando la verdad y el amor duelen, pero sanan. Y vimos todo lo referente a la verdad y hoy vamos a concluir con la parte del amor. Cuando el amor duele, pero sana. Y es un título que puede llamar la atención, pero también quiero recordarles el ejemplo que les di el anterior domingo. Yo tenía la intención de acabar todo el anterior domingo, pero bueno, el Señor extendió la enseñanza y permitió que la parte referente al amor sea para este domingo. El Señor tiene sus propósitos, su camino y el tiempo perfecto para todos nosotros. Quiero recordarles el ejemplo que les daba respecto a cuando se revienta un chicotillo en el baño, ¿se acuerdan? Yo creo que a todos nos ha pasado cuando de repente a mitad de la noche escuchan un ruido muy fuerte y ven que el agua está corriendo por toda la casa y de repente entran al baño y se reventó el chicotillo y hay que meterse y mojarse, no hay otra opción porque por algún motivo la llave de paso está allá al lado del chicotillo y para que deje de salir el agua hay que cerrar la llave de paso y punto. Pero terminamos empapados. Entonces, recordando el ejemplo que les daba, vamos a entrar y vamos a ver qué tiene que ver esto con la vida de nosotros como creyentes. Porque el propósito que tenemos para este domingo es poder entender el segundo principio que les decía del pasaje que vamos a leer. Y este principio puede ser peligroso y doloroso. Y yo quiero iniciar esta prédica con esta advertencia. Puede ser peligroso y muy doloroso para muchos de nosotros, pero también les garantizo que es la mejor manera de sanar la mente, el corazón y la vida de los hijos de Dios y de las personas que también no conocen al Señor, y puede ser el mecanismo para llevarlos a los pies de Cristo. Así que presten mucha atención al tema que hoy vamos a compartir. Y nuevamente, todos juntos abran sus Biblias y vamos a leer la segunda carta de Juan, versículos 1 al 6. Ustedes saben que tiene solamente un capítulo, así que segunda carta de Juan, versículos 1 al 6. Muy bien, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Voy a entrar de lleno porque es un tema muy amplio y creo que es probable que el tiempo me vaya pisando, pero yo les ruego que me comprendan si me extiendo un poquito más. Por favor, les pido su paciencia y entendimiento para este tiempo. Vamos a entrar de lleno a profundizar sobre el segundo principio, el amor. Porque esta fue la enseñanza de la primera carta de Juan, que lo hemos visto de lleno. Hemos acabado de abordar y de estudiar, de profundizar en la primera carta de Juan y hemos entendido que uno de los temas principales de la primera carta de Juan es el amor. El amor entre creyentes, el amor con nuestro prójimo, el amor entre los seres humanos. Ahora, si queremos definir bíblicamente el amor, yo he escuchado un montón de definiciones, pero la más acertada, la más cercana, desde el punto de vista bíblico, es que el amor es una respuesta y es una decisión. El amor es una respuesta y es una decisión. Es una respuesta
al acto de amor, entrega y sacrificio de Cristo por ti en la cruz del Calvario. Así que ahí comienza como una respuesta a lo que Jesús hizo por ti. Y es una decisión porque yo decido dejar de lado mi amor humano, que es completamente egoísta y pecaminoso, y tomo la decisión consciente de amar con el amor santo, puro y eterno de Dios, que me ha sido entregado el momento que he nacido de nuevo a través del Espíritu Santo. Pues hemos comprendido que es un atributo que el Señor nos comunica para que amemos con el amor de Dios, no con nuestro amor caído, pecaminoso, egoísta. El amor de Dios es perfecto. Así que debemos decidir en respuesta al amor que hemos obtenido, que hemos sentido, vivido y experimentado por parte de Cristo. Debemos decidir amar como Él nos amó. Entonces hemos aprendido que como creyentes no solamente somos definidos por cuánto sabemos o por cuánto creemos o qué creemos, sino somos definidos por cuánto amamos a los demás. Esa es la definición de un verdadero hijo de Dios. Cuánto tú amas a los demás en el amor del Señor. Por eso es que Jesús nos dejó esto como el distintivo, el sello más claro para reconocer a un verdadero creyente. Tú quieres reconocer a un verdadero creyente, no va a ser por su amplia y extensa teología. No va a ser porque camina todos los días con una Biblia bajo el brazo, va a ser porque ama con el amor del Señor. Y Jesús lo dijo de esa manera en Juan 13:35. Él dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos. En esto sabremos que somos discípulos de Cristo, si tenemos amor los unos con los otros. Así que esta es la marca distintiva y definitiva de un creyente. Quiero entrar ahora a la última parte o la última expresión del amor hacia las demás personas, porque hemos visto diferentes facetas, pero hoy quiero tocar la última, o tal vez la más difícil de asumir como hijos de Dios: amar a las personas a través de su dolor. Esto es algo que nos va a sacudir, porque el Señor lo hizo y el Señor nos enseña cómo hacer, cómo amar a las personas a través de su dolor. Y a lo largo del tiempo que yo he pasado conociendo al Señor, he aprendido que la manera más difícil de amar es hacerlo a través del dolor de las personas. Y esto exige de nosotros crecimiento y madurez espiritual. Por eso les dije que puede ser peligroso, porque a veces nos aventuramos a querer amar a alguien a través de su dolor y nosotros salimos más que lastimados, trasquilados. Porque una persona que ha sido lastimada o una persona que está siendo lastimada tiende por naturaleza a crear un escudo protector ante las demás personas y tiende a estar constantemente a la defensiva, ya sea consciente o inconscientemente. Eso es lo que por naturaleza hacemos los seres humanos. Estamos siendo lastimados o somos lastimados y levantamos una barrera, una coraza, para que estemos a la defensiva y no sigamos siendo lastimados. Puedo dar varios ejemplos al respecto de las corazas que podemos levantar, ¿no? de las murallas que levantamos para protegernos de las demás personas. Pueden ser muy sutiles, pero son reales. Por ejemplo, una persona puede ser perfeccionista. ¿Alguna vez ustedes han pasado o están pasando o conocen a alguien que es perfeccionista? A veces podemos ser perfeccionistas porque antes hemos sufrido menosprecio en algún momento de nuestra vida. Alguien nos ha menospreciado, entonces usamos el perfeccionismo para mostrar que podemos hacer las cosas y no solamente las podemos hacer, las hacemos bien. Entonces somos perfeccionistas. Y cuando alguien no hace las cosas como nosotros queremos hacerlo, explotamos. Esa es una fachada que levantamos nosotros.
Otro ejemplo, alguien puede ser muy duro al trato. ¿Cuántas veces hemos sido duros al trato o hemos chocado con alguien que es duro al trato? Y eso puede ser porque tiempo anterior sufrió abandono o rechazo. Entonces eso va marcando la vida de las personas. Entonces simplemente no quiere volver a sentir ese dolor, ese rechazo. Entonces se convierte en alguien duro al trato. Es decir, como una piedra que no es inconmovible. Pero eso tiene un origen. Hemos sido rechazados, hemos experimentado este dolor. Hemos sido abandonados tal vez incluso. Una persona fría y distante. Aquí está otro ejemplo. Una persona fría y distante puede ser porque ha sufrido falta de amor. Y aquel que ha sufrido falta de amor tiene mucho temor en poner nuevamente su corazón al descubierto y ser lastimado otra vez. Una persona que ha sufrido un desamor, entonces se vuelve de esa manera fría y distante porque teme mostrar su corazón. Puede ser también que una persona desconfiada lo sea porque ha sufrido un momento o una mentira muy grande. Entonces le cuesta volver a confiar. Otro ejemplo, y creo que con esto termino. Muchas veces nos ha tocado o ser o encontrarnos con alguien que busca agradar a todos. Es decir, la palabra que no conoce, que no está en su vocabulario es no. Tú le pides algo y te va a decir que sí. Alguien le pide algo, le va a decir que sí. Alguien le pide un favor, dice que sí. No dice no en ningún momento. Siempre busca agradar a los demás y siempre busca que estén cómodos, lo más cómodo posibles. Pero en exceso. ¿Y por qué pasa esto? Porque también ha sufrido rechazo. Porque ha sufrido un fracaso en su vida. No sé, tal vez no completó una meta o un anhelo que tenía. Y piensa o ha sido menospreciado. Y por no ser menospreciado quiere encajar en todas partes y a toda costa. Y esto lo lastima. Y así podemos seguir dando ejemplos, pero yo creo que ustedes comprenden a qué me refiero. Y cuando nos encontramos en esa circunstancia es como el ejemplo del chicotillo. Vamos a terminar mojados, empapados, pero del dolor de la otra persona. Y muchos tienen dos opciones. O podemos decir, no, con esta persona no quiero más, 3 cruces y listo me voy. O continuar y entender la vida, el trasfondo, y ser empapados con su dolor, pero con un objetivo. Vamos a ser lastimados, pero el punto es que nosotros podamos amar a la persona a través de su dolor con el objetivo de comprenderla, de ayudarla y de sanarla en el amor de Cristo. Ese es el objetivo. Y debo advertirles que de la misma manera que una oveja herida y adolorida va a morder a su pastor, aunque le esté ayudando, y recuerdo haberles dado el ejemplo de una mosca que es muy particular de las ovejas, que está rondando cuando está sucia y tiende a entrar por la nariz de la oveja y dejar un huevecillo en la parte final de la nariz, y va creciendo una larva que literalmente vuelve locas a las ovejas. Entonces el pastor tiene que agarrar a la oveja y con un instrumento especial meter la pinza por la nariz y sacar esa larva. Y muchos pastores han terminado, pastores de ovejas de 4 patas, ¿no? Han terminado mordidos, pateados por las ovejas y lastimados. ¿Cuántos pastores de ovejas de 2 patas tienen heridas, cicatrices espirituales por ovejas que lo han mordido cuando el pastor estaba ayudándolos? ¿Cuántos hermanos han pasado por circunstancias parecidas que estaban ayudando a alguien a través de su dolor y han sido lastimados? Por eso debo advertirles que de esa misma manera una persona herida va a lastimar a los demás, va a lastimar a quien se le acerque, porque aún no ha entendido su necesidad de sanar, su necesidad de ser restaurado. No lo ha entendido y va a destilar lo que tiene en su corazón.
Y esa persona necesita ser contenida, necesita ser amada en el amor del Señor, necesita ser levantada y restaurada porque el Señor ha pagado un precio por esa vida. Y ese precio no, no tiene razón de ser en nuestra mente, no podemos concebirlo, porque es la vida eterna de nuestro Dios Todopoderoso, de Cristo Jesús. Así que esa vida necesita ser levantada y restaurada por completo. Necesita sanidad. Y quiero darte un par de ejemplos bíblicos de cómo la palabra nos enseña a manejar estas circunstancias. Voy a tomar un ejemplo de Jesús. Jesús manejó una circunstancia a través del dolor de sus hermanos, es decir, de los hijos de José y de María. Sabemos a través de las Escrituras que después de que nació Jesús, pues María y José concibieron hijos y tuvieron varios hijos, hijos e hijas. Y podemos ver a través del relato que les voy a dar cómo en ese momento los hermanos de Jesús sentían envidia hacia él. Envidia porque la figura del Señor crecía y su popularidad también crecía. Y sus hermanos comenzaron a rechazar a Jesús. Y escuchen lo que le dijeron. Juan capítulo 7, versículos 1 al 9. Juan 7, 1 al 9 relata este encuentro de Jesús con sus hermanos. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, los hijos de María y de José: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, y yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. El texto original muestra una fuerza impresionante de esta charla entre Jesús y sus hermanos. Es decir, sus hermanos querían que vaya a enfrentarse a los fariseos para que lo maten. Es decir, hasta ese punto llegó el encuentro con su hermano mayor, Jesús. Y Jesús con mucho amor los trató. Y podemos ver a través de lo demás que Jesús amó mucho a sus medios hermanos. Y los trató a tal punto que a través de esta carga emocional de desprecio, celos y malos deseos de parte de ellos para Jesús, el Señor los amó pese a esa actitud. Y obviamente sabemos que Él continuó trabajando en la vida de ellos. ¿Y quieres saber cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de la obra de Cristo en la vida de los hermanos que aborrecían a Jesús? El resultado fue que 2 de sus hermanos fueron parte de las Escrituras. Y uno de ellos fue una de las columnas principales en la iglesia en Jerusalén. Te doy sus nombres. Santiago. Ahí tienes la carta de Santiago. Él es hermano de Jesús. Ahí está Judas, el otro hermano de Jesús. Santiago era columna, es decir, un anciano encargado de la iglesia en Jerusalén. Esos 2 hermanos que rechazaron a Jesús, por el amor del Señor fueron restaurados y se convirtieron en columnas y parte de nuestra Biblia. Imagínense la obra del Señor. Les doy otro ejemplo, esta vez a través de la vida de Pablo y un hombre llamado Juan Marcos. Pablo amó a Juan Marcos a través de su dolor. ¿Cuál fue el dolor que tuvo Juan Marcos? El rechazo por no dar la talla. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 40 nos relata esto. Hechos 15, 36 en adelante dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé:
volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desencuentro entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Qué pasó? Algo sucedió en el primer viaje misionero, uno anterior al que está relatando, que Juan Marcos básicamente los dejó abandonados a su suerte. Muchos comentan que Juan Marcos estaba muy bien acomodado socialmente y económicamente, entonces un viaje misionero fue muy difícil para él, entonces dejó. Y obviamente la iglesia se molestó porque él había dejado de lado su promesa y el haberlo enviado de manera misionera a llevar la palabra. Entonces por eso, cuando se separaron, los hermanos y su gracia encomendaron a Pablo y a Silas, pero no a Juan Marcos. Pero Pablo trabajó en la vida de Juan Marcos. No sabemos por qué Juan Marcos abandonó esta obra, pero con seguridad esto le causó mucho dolor y rechazo, porque la misma iglesia lo rechazó o no le dio la gracia para el siguiente viaje misionero. Seguramente fue menospreciado, seguramente sintió vergüenza, pero Pablo se tomó el tiempo después del viaje misionero para trabajar en la vida de Juan Marcos. ¿Cuál fue el resultado? Este hombre sanó su dolor a través de la obra de Pablo y de Cristo a través de Pablo. El Evangelio de Marcos fue escrito por él. Y las palabras finales del apóstol Pablo en su carta de despedida a Timoteo es hermosa. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Esto resume la obra sanadora en la vida de Juan Marcos. Segunda carta a Timoteo 4:11. Pablo dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. O sea, dice Timoteo, toma a Juan Marcos, tráelo aquí porque es útil para el ministerio. Ese hombre fue ministrado por el Señor y se convirtió en alguien útil. Yo quiero llevarte un paso más allá. Quiero animarte a preparar tu corazón para sanar al herido. Es una tarea muy difícil, pero tiene recompensa. Yo quiero animarte a sanar al herido por lo que dice la palabra. Salmos 147, versículo 3. Es hermoso. Salmos 147, 3 nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Cuántos de nosotros hoy, por cualquier circunstancia en nuestra vida, tenemos heridas abiertas? Un corazón que está sangrando, que necesita desesperadamente la intervención de Cristo, para que sea Él quien sane ese corazón quebrantado, para que Él vende las heridas de tal manera que sanemos y sigamos adelante. Eso es lo que necesitamos. Quiero que entendamos esto desde dos perspectivas. Dos perspectivas. Primero, desde la perspectiva del herido. Si tal vez tú estás atravesando un momento difícil en tu vida, has sido lastimado o estás siendo lastimado, hay dolor en tu corazón, quiero que entiendas esto. Dios quiere sanarte. Dios quiere sanar tu corazón. Pero debes considerar que el Señor lo va a hacer a través de la obra de Cristo en la vida de los hermanos. Y esta obra tú la verás a través de hermanos que el Señor ponga en tu camino para sanarte. Yo quiero pedirte, no que confíes en el hombre, que confíes en la obra de Dios, porque Dios tiene instrumentos para sanarte, y esos instrumentos son nuestros hermanos. Él va a usar hermanos que tengan la madurez y el crecimiento espiritual suficiente para amarte a través de tu dolor, para sanarte, para restaurarte, para levantarte y para que tus heridas sean vendadas y tu corazón quebrantado sea sanado.
Yo creo que todos necesitamos rogar al Señor por hermanos con este temple y por la obra de Dios a través de ellos, que sea completa y que sea evidente en nuestra vida. La segunda perspectiva con la cual quiero que veamos esto, desde la perspectiva del que ve la necesidad de ayudar a alguien que está sufriendo. Ya hemos visto desde la perspectiva de quién está sufriendo. Ahora veamos la perspectiva de alguien que está viendo a alguien sufrir y cómo lo va a ayudar. Yo quiero decirte que le permitas al Señor que te dé el crecimiento espiritual que necesitas para que tú puedas acercarte a esta persona y tener la sabiduría necesaria para soportar su dolor, para soportar las mordeduras y para poder asistirla como el Señor lo haría. Tú puedes leer los 4 evangelios y ver la cantidad de veces que Cristo fue lastimado por gente que después fue restaurada. Y fueron grandes hombres y mujeres de Dios. El Señor lo soportó y amó y restauró. Quiero ir un poco más profundo en el tema. ¿Cómo amar a una persona que pasa por dolor físico? Una persona que está enferma, pero una enfermedad muy fuerte y muy grave. ¿Cómo amar a una persona así? ¿Saben? Una persona que pasa por una enfermedad siente muchas cosas. Siente dolor, obviamente, pero también el temor acude a su mente. La angustia viene a su vida. La desesperación lo inunda. La frustración está en él y es un mar de sentimientos. Y todo esto es como que algo tóxico invade a la persona que ha pasado o está pasando por enfermedad. Algo tóxico está dentro de esa persona y eso necesita ser canalizado. Pero seamos honestos, generalmente esto se lo canaliza de mala manera. Y les digo esto, por el dolor que yo sentí y también siento todavía por la enfermedad, muchas veces ese dolor nos pone tóxicos y lastimamos a las personas. ¿Y cómo canalizamos esto cuando el dolor es tan fuerte en nuestro ser? Lo hacemos a través del mal humor, a través de la desesperanza o la negatividad, el pesimismo, el maltrato. Una persona que tiene mucho dolor por la enfermedad fácilmente va a pasar por estas circunstancias. Y obviamente esto da como resultado lastimar a las personas que están a nuestro alrededor. Y sucede algo parecido con la familia. La familia que tiene un miembro que pasa por dolor físico es una familia que también está sufriendo. La familia que tiene un ser querido con una enfermedad sufre junto a su ser querido. Porque lo ama. Porque no quiere verlo enfermo, porque no quiere verlo sufrir, porque no quiere verlo deteriorarse, porque no quiere perderlo. Ese es también sufrimiento. Y generalmente la familia toma actitudes tales como igual levantar muros con la intención de proteger al enfermo. Pero a veces no nos damos cuenta que esto aísla a la familia del entorno y de la ayuda que el Señor quiere dar. ¿Cómo amamos en esta situación? A veces nos sentimos impotentes y no sabemos cómo alentar al que está enfermo, cómo alentar a la familia. La enfermedad y el dolor, mis amados hermanos, es una consecuencia del pecado. No podemos negar esto. Es una consecuencia del pecado en nuestro cuerpo. Pero quiero que sepas que el Señor nos alienta y nos da promesas para alentar al que está sufriendo. Una de las promesas más hermosas está en el Salmo 41, versículo 3. Esta promesa es hermosa. Salmo 41, 3 nos dice: Jehová lo sustentará sobre el lecho de su dolor. Mullirá toda su cama en su enfermedad. Es una promesa muy hermosa. Y una promesa que me sostuvo, personalmente me sostuvo mucho.
durante un tiempo de mucho dolor tras la última cirugía que yo tuve, y alienta mucho a las personas que están pasando por dolor. Isaías 53, versículos 3 al 4. Despreciado y desechado entre los hombres. Escucha bien esto. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Escucha. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sabes? Jesús sufrió un dolor impensable en la cruz del Calvario. Es el momento en el cual el dolor acudió a su vida, desde el momento del huerto de Getsemaní. Desde ese momento comenzó a sufrir un dolor inimaginable hasta entregar su espíritu por nosotros. No hay dolor que no haya experimentado en el cual Él pueda alentarte en el hecho del dolor. Lo puede hacer. Y Él lleva hermanos para alentarte cuando tú estás sufriendo, para alentar a la familia, para levantarte. Igual necesitamos hermanos que tengan este crecimiento espiritual para alentar al que está sufriendo. Y voy a ir un poco más profundo. Y voy a tocar un tema delicado. Y presten atención a esto, porque necesitamos aprender a manejar este tipo de dolor. ¿Cómo amar a una persona que está en pecado? El pecado siempre, indubitablemente, va a traer dolor. ¿Cómo amar a una persona que está en pecado? Lo más complicado en esta situación es redarguir de pecado a las personas. Y a veces no entendemos esto de redarguir. Jesús dijo: a mí nadie me redarguye de pecado. Jesús fue acusado muchas veces de pecado, pero nadie pudo redarguirlo de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a mí alguien me exhorta, yo puedo escuchar la exhortación y a través del Espíritu Santo entender que yo he pecado. Es decir, fui redarguido, fui convencido de pecado. Como Jesús no pecó, nadie pudo redarguirlo de pecado. Acusarlo sí, pero no redarguirlo. Es algo muy complicado redarguir a alguien de pecado, convencerlo de que está pecando. La oración es importante para esto. Pero cuando redarguimos de pecado a una persona y acepta y se arrepiente, es tremendamente liberadora. Esta experiencia es hermosa y es liberadora. Pero saben, tristemente, muchas veces las personas que no se dejan redarguir de pecado terminan mintiendo. Y saben ustedes que una mentira lleva a otra, y lleva a otra, y lleva a otra. ¿Y por qué mienten? Mienten para ocultar su pecado, sin saber que lo están agravando aún más. Y lo más complicado es que esa mentira lleva a otra y así sucesivamente, y va salpicando dolor por todas partes. Va creciendo la dureza de trato hacia los demás. Va creciendo el tiempo de aislarse de los seres queridos, el levantar una fachada ante los demás con el objeto de evitar ser juzgados. No quieren ser juzgados. Entonces su comportamiento cambia por completo. Y también necesitamos amar a la familia con un miembro que está en pecado. Y esto es muy difícil. Y pueden darse diversas situaciones. De igual modo van a terminar con los mismos resultados. Tal vez con diferentes consecuencias, pero sí con los mismos resultados. Por ejemplo, cuando existe en la familia un ser querido que está atravesando por el alcoholismo, que ha sucumbido ante las drogas, una familia que está atravesando un divorcio, una familia que está atravesando el tema de infidelidad, que está atravesando el tema de deudas, que está atravesando problemas judiciales, que está atravesando un embarazo no deseado y muchos otros ejemplos más.
es una familia que sufre. Y como lo he mencionado hace un momento, esta familia va a levantar muros para evitar con seguridad el dolor. Esos muros tienen ese objetivo, evitar el dolor. Y este dolor viene a través de la vergüenza, porque el pecado trae vergüenza. ¿Cuántas veces que hemos pecado y hemos sido redarguidos de pecado, nos hemos sentido avergonzados ante nuestro Señor? Y también ante los demás. Pero el Señor trae sanidad a nuestra vida. El Señor limpia nuestro pecado y lo echa en lo más profundo del mar y no trae a memoria, porque su gracia y misericordia es eterna y para siempre. Tan solo necesitamos acudir a Él y arrepentirnos. Cuando una familia levanta los muros, lo que hace es cerrar posibilidades de ayuda, dirección y sanidad que solamente viene a través y mediante la palabra de Dios. ¿Cómo amar en esta situación a esta familia? ¿Cómo amar en esta circunstancia a esta persona que está en pecado y que está con ese dolor? Yo les voy a dar un ejemplo muy claro a través de Cristo Jesús. Abre tu Biblia, Mateo capítulo 9, versículos 10 al 13. Mateo 9, 10. Escucha bien esto. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos también. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Escucha. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Wow, lo que Jesús dice es tan fuerte y tan profundo y es tan capo nuestro Señor, que con una simple frase desmonta todo el argumento de los fariseos. Jesús está citando al profeta Oseas. Oseas dijo esto: misericordia quiero y no sacrificio. Y prácticamente Jesús se está refiriendo al hecho de confrontar a los fariseos, porque ellos solamente se concentraban en lo exterior. Solamente se concentraban en fachadas y en cumplir la ley a rajatabla. Básicamente los fariseos tenían un juicio en contra de todo lo que no se encontraba dentro de su idea de justicia. Es decir, los fariseos decían: o es blanco o es negro. ¿Cuántas veces hemos sido así nosotros, no? Yo muchas veces he sido así: o es blanco o es negro. No hay medias tintas. Pero mientras más conocemos al Señor, nos damos cuenta que nuestro Dios es multifacético y tiene una gama de colores tan amplia, porque cada gama de colores está en base a cada creyente, que es único, especial e irrepetible para Él. Porque los fariseos tenían un comportamiento legalista y despreciaban al pecador. Para ellos, un pecador no merecía clemencia. Y listo, pare de contar. Cuando la realidad que Jesús nos mostró fue que el pecador es quien más necesita de Cristo. Hermanos míos, el pecador es quien más necesita de Cristo ahora. Así que nosotros necesitamos comprender lo que significa misericordia. Porque eso dijo el profeta, eso dijo Jesús. Misericordia quiero, no sacrificios. Porque en el tiempo que habló Oseas, el pueblo únicamente era religioso y se dedicaba a hacer sacrificios, pero su vida continuaba estando en pecado.
Continuaba el maltrato entre ellos, la falta de amor. Pero Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué es misericordia? Yo sé que muchas veces la misericordia ha sido definida como no recibir lo que merecemos. ¿No es así? Así lo entendemos. Es correcto. Es una hermosa definición. Es una muy buena definición, diría yo. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Pero va mucho más allá. La misericordia de Dios va mucho más allá. El origen de la palabra nos muestra algo mucho más amplio. Pues nos habla de la miseria y del corazón. Son dos palabras en el texto original que se unen para la palabra misericordia. Misericordia quiere decir pasar la miseria de los demás por el corazón. Eso es lo que hizo el Señor. Él pasó nuestras miserias por su corazón. Se condolió con nosotros, con nuestra circunstancia, con nuestro pecado, con nuestra circunstancia, con nuestro destino. Y Él puso la solución y envió a Jesús para pagar el precio de ese pecado. Él pasó nuestras miserias por su corazón y brindó la solución. ¿Cuánto más, como ejemplo de Cristo, debemos hacer nosotros? Pasar la miseria por la que están pasando, sufriendo los hermanos en pecado, pasarla por nuestro corazón, ponernos en su circunstancia. Porque yo quiero decirte algo. ¿Cómo podemos ser capaces de juzgar el pecado de los demás si Cristo perdonó el nuestro? Nosotros somos salvos porque el Señor perdonó todos nuestros pecados. Nosotros no estamos llamados a juzgar al pecador. Estamos llamados a redarguirlo de pecado para que se arrepienta y ganar esa vida para Cristo. ¿Cuánta diferencia hay? Así que la misericordia es eso. Pasar la miseria de los demás por nuestro corazón. Necesito concluir y quiero hacerlo entendiendo que en ese principio que hemos visto del amar a los demás a través del dolor, existe algo muy arraigado con lo que necesitamos luchar. Debemos luchar con todas nuestras fuerzas, con la idea de que tú puedes sanar solo. A veces cuando estamos pasando por dolor creemos que solo estoy mejor, solo yo voy a sanar. No es así. Necesitas ayuda. A veces podemos pensar que mientras menos personas se enteren de lo que yo estoy pasando, voy a estar bien. Yo entiendo, todos tenemos una imagen que guardar, una reputación que guardar. ¿A quién le gusta mostrarse frágil ante los demás? A nadie le gusta. ¿A quién le gusta mostrarse derrumbado ante los demás? Pero lo más sanador para la vida de un creyente es derramar lágrimas y recibir el abrazo de un hermano que está a tu lado. Eso sí que sana. Es difícil, porque el primer paso es aceptar que hemos sido lastimados y que hay dolor en nuestro corazón. Ese es el primer paso que necesitamos dar, aceptar que hemos sido lastimados y que hay dolor. Estamos experimentando dolor. El segundo paso es aceptar que necesitamos a Dios en nuestra vida. Requerimos su cuidado, su protección, su amor para sanar. El tercer paso es aceptar este amor, aceptar ese cuidado de Dios mediante otros hermanos maduros y crecidos espiritualmente. Recuerden, hermanos, que la primera carta de Juan nos habló también acerca del crecimiento espiritual.
Nos habló que hay niños espirituales, que hay jóvenes espirituales, pero también hay padres espirituales que están ahí para levantar a los demás, como Cristo nos levantó. Necesitamos orar por hombres y mujeres crecidos espiritualmente, maduros espiritualmente, para levantar al que está sufriendo. Y todo esto es para que sea cumplido el deseo del apóstol Juan en el pasaje que hemos leído de esta segunda carta. Segunda carta de Juan, versículo 3. Para que sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ahí donde están, yo quiero pedirles que cierren sus ojos para que no se distraigan. Y con los ojos cerrados, pero con el corazón abierto al Señor, puedan escudriñar su vida. El Señor sabe perfectamente la circunstancia, la situación que tú estás pasando. Él entiende perfectamente el dolor que tú estás sintiendo porque Él experimentó un dolor como el tuyo, pero multiplicado. Y el Señor quiere sanarte. El Señor quiere cuidarte. El Señor quiere restaurarte. Y el Señor quiere mostrarte su amor a través de hombres o mujeres crecidos espiritualmente y maduros que están ahí para darte un abrazo de paz. Ora junto conmigo y dile: Señor Jesús, yo quiero rogarte, Padre, que tú sanes mi vida, que tú vendes mis heridas, que tú sanes este corazón quebrantado por el dolor. Señor, quiero acudir a ti, quiero postrarme ante tus pies y quiero rogarte, Señor, quiero clamar a ti porque tu palabra es fiel cuando dice que si clamamos a ti, tú respondes. Hoy clamamos a ti, Señor Jesús, y te pedimos que nos sanes. Entendemos perfectamente que lo vas a hacer a través de hijos tuyos, crecidos espiritualmente, maduros espiritualmente. Señor, ayúdanos a abrir nuestro corazón y dejar que tu bálsamo de sanidad acuda a nuestra vida. Yo quiero rogarte en este día, Señor Jesús, por hombres y mujeres listos y dispuestos a sufrir el dolor junto con su hermano. No importa que sean lastimados, ellos saben que el resultado será de bendición. Yo te pido, Padre, que estas circunstancias sean las que unan más a los familiares, que sean estas circunstancias las que unan más a los hermanos, que sean estas circunstancias las que unan más a las personas. Solo tú puedes hacerlo, Señor, a través de tu misericordia, de todo cuanto nos has enseñado. Permite, Señor Jesús, que tu amor inunde nuestra vida a tal punto que nuestras heridas sean simples cicatrices que nos recuerden perfectamente que fuimos sanados por tu amor. Ayúdanos a salir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.